En el otoño de 1888, una viuda con 4 hijos subió hasta el molino de un apace temido para pedir techo antes de la primera helada, pero lo que encontró junto al río Bermejo no fue el peligro que todo Santa Aurelia imaginaba, sino una decisión que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Era el otoño de 1888, cuando el Valle de Santa Aurelia comenzó a hablar, una vez más, del hombre del molino junto al río. No hablaban de él con ternura, ni siquiera con simple curiosidad. Lo nombraban con esa mezcla de temor y desprecio con la que los pueblos pequeños suelen proteger sus prejuicios. Decían que era un apace viudo, alto como un poste de mezquite, silencioso como la piedra mojada y obstinado como el invierno que ya se anunciaba en las montañas. Decían también que vivía en un molino viejo levantado a la orilla del río Bermejo, un lugar donde la corriente golpeaba con fuerza contra las rocas y donde en las noches de viento el ruido del agua parecía el lamento de un animal herido. Su nombre era Elías Nahuac. Algunos lo llamaban simplemente Nahuac, otros preferían no llamarlo de ninguna manera. Tenía 38 años, los hombros anchos de quien ha trabajado más con las manos que con las palabras y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una crecida del río que casi le arrancó la vida 7 inviernos atrás. Había enviudado hacía 3 años, cuando una fiebre repentina se llevó a su mujer en menos de 4 días, dejándole la casa en silencio, el molino en funcionamiento y un dolor que no se veía desde lejos, pero que estaba allí endureciéndole la mirada. El molino no era una casa cómoda, ni hermosa, ni mucho menos segura para una mujer criada entre patios tranquilos y cocinas con paredes firmes. Estaba construido sobre una plataforma de piedra y madera, a pocos metros del cauce bravo del Bermejo. En verano, el río parecía domesticado, casi noble. Pero cuando llegaban las lluvias de noviembre y las primeras heladas del norte, la corriente cambiaba de carácter. Se volvía más ancha, más oscura, más sonora, arrastraba ramas, troncos, barro y a veces animales muertos. Había noches en que el agua golpeaba tan cerca de la rueda del molino que cualquiera pensaría que, antes del amanecer, toda la estructura desaparecería arrastrada hacia el fondo. Por eso, cuando se supo que Elías Nahuac había pedido una esposa para pasar el invierno en su molino, el comentario no tardó en recorrer las calles de Santa Aurelia, las mesas de la fonda y hasta el atrio de la iglesia. No era un pedido romántico. Nadie imaginó flores, ni serenatas, ni promesas dulces. El asunto había sido dicho con la misma claridad con la que se anuncia una necesidad urgente. El molinero necesitaba una mujer que supiera sostener un hogar durante los meses más duros del año. Alguien que pudiera cocinar, remendar, cuidar del fuego, mantener la casa viva mientras él peleaba día y noche contra el río, el grano húmedo y el frío. Lo que nadie decía en voz alta, aunque todos lo sospechaban, era que también necesitaba dejar de hablarle al silencio. La propuesta la llevó al pueblo don Laureano Paredes, un comerciante viejo que cada 15 días subía hasta el molino para recoger harina. Fue él quien, una mañana de mercado, soltó la noticia mientras pesaban costales de maíz frente a la plaza. El apace del Bermejo busca esposa antes de que caiga la primera helada, dijo, acomodándose el sombrero con gesto grave. No promete lujos, promete techo, comida y respeto, pero hay que vivir allá arriba. Aquellas últimas palabras bastaron para que varias mujeres se santiguaran sin darse cuenta. Vivir allá arriba. No era solo el molino, era el río, era el aislamiento, era la distancia con el pueblo. Era la idea de pasar el invierno en una casa donde el agua rugía toda la noche, donde el barro se pegaba a las botas, donde un hombre casi desconocido esperaba con 3 cuartos vacíos y una reputación que nadie se había tomado el trabajo de comprender. Aún así, durante la primera semana hubo curiosas, siempre las había, mujeres jóvenes empujadas por madres ambiciosas, viudas sin tierra, hermanas mayores cansadas de servir en casas ajenas, muchachas que, al escuchar la palabra techo, sintieron un pequeño temblor de esperanza. Don Laureano organizó 3 visitas.
Las llevó en carreta, una por una o de dos en dos, hasta el recodo desde donde se veía el molino, y todas huyeron. La primera fue Jacinta Muro, hija de un talabartero arruinado. Iba muy arreglada, con un vestido color mostaza y unas botas prestadas que le quedaban apretadas. Soportó el camino con dignidad, pero apenas vio el río embravecido golpeando contra la orilla y la rueda del molino girando con un gemido áspero, se puso pálida. No quiso bajar siquiera de la carreta. Dijo que prefería morirse soltera antes que dormir con aquel estruendo debajo del suelo. La segunda y la tercera fueron dos primas de Villa Castaño, enviadas por una tía que soñaba con deshacerse de ambas al mismo tiempo. Llegaron hablando mucho y riéndose fuerte, pero el valor se les fue en cuanto el viento les trajo la humedad del cauce y vieron a Elías de pie junto a la puerta, inmóvil, con el abrigo oscuro cerrado hasta el cuello. No había dureza en sus ojos, sino cansancio, pero ellas no supieron distinguirlo. Murmuraron cualquier excusa y pidieron regresar antes de que se hiciera tarde. Después vino una joven llamada Rosalba, que aceptó entrar al molino y hasta tomó una taza de café en la cocina. Sin embargo, cuando una rama grande chocó contra uno de los pilotes y la casa entera vibró apenas un instante, dejó la taza sobre la mesa y salió casi corriendo. Esa misma tarde juró en la plaza que el lugar estaba maldito. Desde entonces, en Santa Aurelia ya no se hablaba de la propuesta como de una oportunidad, sino como de una locura. No es el hombre, decían algunas, es el río. No, es todo junto, respondían otras. El río, el molino y ese silencio que trae encima. Mientras tanto, Elías Nahuac seguía allí, soportando el desfile inútil de rechazos con una dignidad que nadie en el pueblo habría sabido agradecer. No insistía, no suplicaba, no adornaba la verdad. Cuando alguna mujer llegaba, él mostraba el molino tal como era, la cocina de paredes gruesas, el cuarto principal, la despensa con sacos de harina, el pequeño corredor que miraba al agua, el gallinero algo torcido, la leñera medio llena, explicaba lo necesario. El invierno allí era duro. El río subía. A veces había que asegurar tablones en mitad de la noche. A veces el maíz llegaba mojado y había que trabajar hasta el amanecer. Pero nunca faltaría comida, ni abrigo, ni respeto. Quizá ese fue su error a los ojos del pueblo. No mentía. Muy lejos de aquellas conversaciones, al otro extremo del valle, en una casita de adobe agrietado cerca del camino de los álamos secos, vivía una mujer que todavía no sabía que su destino estaba avanzando hacia ella como avanzan los inviernos, sin pedir permiso y sin hacer ruido al principio. Se llamaba Valeria Montes. Tenía 32 años y 4 hijos que dependían por entero de sus manos. El mayor, Tomás, acababa de cumplir 11. Luego venían Clara de 9, los gemelos Mateo y Lucio, que con 6 años compartían no solo la cara redonda y los ojos oscuros, sino también esa costumbre de apretarse uno contra el otro cada vez que el miedo rondaba cerca. Valeria había enviudado hacía 14 meses. Su marido, Julián Montes, no murió en una guerra ni en una escena heroica. Murió como mueren demasiados hombres pobres, aplastado por una carreta cargada de troncos en un camino de lodo, cuando regresaba de un trabajo mal pagado y peor asegurado. Lo velaron una noche entera con 2 velas prestadas y a la mañana siguiente el mundo siguió exigiendo pan, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, Valeria había hecho lo imposible para mantener a sus hijos alimentados y bajo techo. Lavaba ropa ajena en agua helada, cosía hasta que los dedos se le entumecían, limpiaba la casa del boticario 2 veces por semana y, cuando había suerte, amasaba pan para venderlo en la plaza. Pero el dinero nunca alcanzaba, nunca. El otoño de 1888 había sido especialmente cruel. Las lluvias llegaron tarde, las cosechas fueron pobres y el precio del maíz subió tanto que las familias más humildes empezaron a medir los puñados como si midieran oro. La casita donde vivían ya no era realmente suya. Pertenecía a doña Remedios Salvatierra, una viuda seca y exacta que tenía memoria de contadora y corazón de piedra. Durante meses había tolerado los retrasos de Valeria con una paciencia cada vez más delgada. Pero la paciencia,
en ciertas personas no nace de la compasión sino del cálculo, y el cálculo de doña Remedios estaba a punto de agotarse. Aquella mañana, mientras Valeria tendía sobre una cuerda 2 camisas infantiles remendadas por tercera vez, vio a la anciana avanzar por el sendero con su bastón corto y su mantón gris bien prendido al pecho. No necesitó escucharla para saber que traía malas noticias. Lo sintió en el estómago, en ese lugar donde el miedo aprende a instalarse cuando una mujer ha pasado demasiado tiempo sobreviviendo. Tomás, que partía leña junto a la puerta, levantó la vista. «Mamá», dijo en voz baja. «Ya viene la señora». Valeria no respondió. Solo se secó las manos en el delantal y enderezó la espalda como si aquel gesto pudiera protegerla. No sabía todavía que, en menos de una semana, tendría que elegir entre la humillación de quedarse sin techo o el riesgo de llevar a sus 4 hijos hasta el molino del hombre al que todos temían. Pero algo dentro de ella, quizá ese instinto silencioso que nace cuando ya no queda margen para el orgullo, comenzó a temblar, y lo que ella todavía no sabía era que, mientras el pueblo seguía huyendo del río, el río mismo parecía estar esperando su llegada. Doña Remedios no se sentó ni aceptó el vaso de agua que Valeria, por simple educación, le ofreció al verla entrar en el pequeño patio. Se quedó de pie, con las manos huesudas apoyadas sobre el bastón y la mirada clavada en la cuerda donde se mecían, al viento frío, aquellas ropas infantiles tan gastadas que ya parecían hechas más de remiendos que de tela original. «No he venido a perder el tiempo, Valeria», dijo al fin, con esa voz seca que parecía raspar las paredes. «Ya sabes por qué estoy aquí». Los gemelos, que jugaban con piedritas junto al umbral, se quedaron quietos. Clara salió de la cocina con una taza desportillada en la mano y Tomás bajó la cabeza como si quisiera desaparecer detrás del montón de leña. Solo Valeria sostuvo la mirada de la anciana, aunque por dentro sintiera que el mundo entero empezaba a apretársele en el pecho. «Deme unos días más», pidió despacio. «El boticario me prometió pagarme el sábado por la ropa de su hermana, y doña Elvira me encargó pan para la novena. No me hables de promesas», la cortó doña Remedios. «Las promesas no llenan mis cuentas ni reparan techos. Me debes 9 semanas, Valeria». 9. Y yo he sido más paciente contigo de lo que fui con cualquier otra persona en este valle. Aquello era cierto, aunque la paciencia de la anciana no tuviera nada de bondadosa. Había esperado porque sabía que una viuda con 4 hijos no tenía a dónde correr. Había esperado porque el miedo prolongado en manos de ciertas personas es una forma de dominio. Valeria respiró hondo. «No me niegue la casa antes del invierno». Doña Remedios la miró entonces con una expresión extraña, casi satisfecha, como si por fin hubiera escuchado la súplica que llevaba días esperando. «No te la voy a negar hoy», respondió, «pero sí voy a ponerte una fecha. Tienes hasta el domingo al anochecer. Si para entonces no me pagas al menos la mitad, vendré con 2 hombres y sacaré tus cosas al camino. No voy a repetirlo». Clara dejó escapar un pequeño sonido, casi un jadeo, y abrazó la taza contra el pecho. Mateo y Lucio se miraron con los ojos muy abiertos. Tomás apretó tanto el hacha pequeña que los nudillos se le pusieron blancos. Valeria, sin embargo, no lloró. No iba a regalarle eso a la anciana. «Entiendo», dijo con una dignidad cansada que le salió de algún lugar muy hondo. Doña Remedios asintió, dio media vuelta y echó a andar hacia la salida. Pero antes de cruzar el portón torcido se detuvo apenas, como quien recuerda algo de pasada. «Si yo estuviera en tu lugar», dijo sin mirarla, «dejaría de esperar milagros y aceptaría lo que se me ofrece». Valeria frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». La anciana giró apenas la cabeza. «En la plaza no se habla de otra cosa. El apache del molino sigue buscando mujer para pasar el invierno. Dicen que ofrece techo, comida y que no es hombre de manos sucias. Para una viuda con 4 criaturas no parece peor destino que dormir al raso». Y se fue. El silencio que quedó después de aquellas palabras fue más pesado que cualquier insulto. Valeria sintió que algo dentro de ella se endurecía y al mismo tiempo se hundía. Sabía del molino. Todo el valle lo sabía.
Había escuchado los comentarios en el horno comunal, en el pozo, en la botica. Las mujeres hablaban de aquel lugar como si fuera el borde mismo del mundo. Un molino viejo junto a un río traicionero, un hombre callado, un invierno entero de aislamiento. Clara fue la primera en romper el silencio. «Mamá, ¿nos van a sacar?» Valeria la miró y por fin el dolor le mostró el rostro completo. Su niña tenía 9 años, pero en aquel instante parecía mucho mayor. Los niños pobres envejecen antes, aprenden el lenguaje del miedo sin que nadie se los enseñe. «No», mintió con suavidad, «no voy a dejar que eso pase». Tomás dio un paso hacia ella. «Yo puedo ir con don Serafín otra vez», dijo. «A lo mejor ahora sí me deja cargar costales». Valeria cerró los ojos un instante. Su hijo tenía 11 años y ya hablaba como un hombre cansado. «No», repitió, «tú no vas a romperte la espalda en una bodega por unas monedas miserables». «Pero alguien tiene que hacer algo». Aquella frase, dicha por un niño, le partió el alma más que la amenaza de doña Remedios, porque era verdad, alguien tenía que hacer algo, y ese alguien, como casi siempre, era ella. Esa tarde trabajó con una especie de fiebre callada, lavó la ropa del boticario, amasó el pan que le habían encargado, remendó 2 faldas a la luz de la ventana y hasta vendió un frasco de mermelada vieja que guardaba para días peores. Pero al caer la noche, cuando contó las monedas sobre la mesa, supo que no alcanzaría. Ni siquiera rozaba la mitad de la deuda. Los niños cenaron una sopa rala de frijol con pan duro ablandado en caldo. Nadie se quejó. Eso era quizá lo más triste. El hambre se vuelve más cruel cuando deja de sorprender. Después de acostarlos, Valeria se quedó sola junto al fuego casi apagado. La llama era tan pequeña que apenas iluminaba la cocina. En la pared colgaba todavía la chaqueta de Julián, la única prenda suya que ella no había tenido fuerzas para regalar. La miró largo rato, como si pudiera esperar de aquella tela una respuesta, una señal, una ayuda tardía. «¿Qué hago?», susurró al vacío. Pero los muertos, cuando se han ido de verdad, no responden. A la mañana siguiente bajó al pueblo antes de que amaneciera del todo. El frío mordía los dedos y el aire traía ese olor a tierra húmeda que anuncia los cambios de estación. En la plaza encontró a las mismas mujeres de siempre, acomodando verduras, barriendo frentes de negocio o llevando cántaros del pozo. Algunas la saludaron con una compasión que ella detestaba. Otras fingieron no verla. Fue primero a casa del boticario. Le pagaron menos de lo prometido. Luego a la panadería, donde le dijeron que ese mes ya no necesitaban ayuda. Después pasó por la tienda de telas para preguntar si hacía falta alguien que cosiera, pero la dueña le respondió que había muchachas más rápidas y más baratas. Cada negativa era una piedra más en el pecho. Al mediodía, agotada y con las manos heladas, se sentó un momento en el banco de piedra junto al pozo. No lloró, otra vez no, pero sí dejó caer los hombros como si, por unos segundos, ya no pudiera sostener el peso entero de su vida. Fue entonces cuando escuchó la voz de don Laureano Paredes. «A ti te andaba buscando». Valeria levantó la vista. El comerciante estaba frente a ella, con su sombrero ancho, el bigote canoso y esa expresión de hombre que ha visto demasiado para andar adornando las cosas. «¿A mí?», preguntó. Don Laureano asintió y se sentó a su lado con cierta torpeza. «Doña Remedios fue a verme esta mañana», dijo sin rodeos. «Me pidió que, si te veía, te repitiera lo del molino. Supongo que piensa que yo soy más persuasivo que ella». Valeria sintió un ardor de vergüenza subirle por el cuello. «No necesito que nadie me arregle la vida. No he dicho eso». «Entonces dígame por qué vino». Don Laureano la observó con calma. No había burla en sus ojos, ni lástima, solo una clase de cansancio honesto. «Porque conozco al hombre del molino mejor que la mayoría de este pueblo, y porque también conozco a la mayoría de este pueblo. Son 2 cosas muy distintas». Valeria guardó silencio. «Escúchame bien», continuó él. «Elías Nahuac no es un monstruo, no es un borracho, no es de esos hombres que levantan la mano porque sí. Vive solo desde que murió su mujer. Trabaja como una bestia, cumple lo que promete. Y sí,
El molino está junto al río y el invierno allá es duro. Eso no te lo voy a mentir. Pero si aceptaras ir, no te faltaría techo ni comida. Valeria apretó las manos sobre el regazo. ¿Y por qué tendría que buscar esposa un hombre así? Si es tan bueno como usted dice, ¿por qué todas se van? Don Laureano soltó una pequeña exhalación. Porque no es fácil vivir allá, porque la casa tiembla cuando el río golpea fuerte, porque la soledad asusta, porque él no sabe venderse como los hombres del pueblo. No sonríe de más, no halaga, no promete el cielo, muestra las cosas tal como son. Y a la gente le ofende la verdad cuando la verdad da miedo. Valeria bajó la vista hacia sus manos agrietadas. Yo no estoy buscando marido. No, estás buscando sobrevivir. Aquellas palabras, dichas sin crueldad, la atravesaron igual que una navaja limpia, porque eran exactas. Tengo 4 hijos, dijo al fin, casi en un murmullo. No puedo llevarlos a cualquier parte. Lo sé, y tampoco puedo meterlos en una casa donde no los quieran. Don Laureano se tomó un momento antes de responder. Elías no habló de niños cuando me hizo el encargo. Habló de una mujer. Pero si yo fuera tú, no decidiría por miedo al rechazo antes de haber preguntado. A veces la vida cierra tantas puertas que una termina creyendo que todas están cerradas. Y no siempre es así. Valeria lo miró entonces con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y si me dice que no? ¿Y si me mira como me miran todos, como si mis hijos fueran una carga demasiado pesada? Entonces al menos sabrás que lo intentaste antes de que te echaran al camino. Aquello era brutal, y también era verdad. Esa tarde regresó a su casa con la cabeza llena de ruido. Los niños la esperaban en la puerta. Clara sostenía a Lucio de la mano. Mateo dormía encogido sobre un banco. Tomás había logrado encender el fuego solo y la olla hervía con agua y unas pocas papas. Valeria los miró y sintió que el corazón se le doblaba. No era orgullo lo que estaba en juego. Nunca lo había sido. Era algo más profundo. El derecho de sus hijos a no pasar el invierno debajo de un árbol o en un establo prestado. El derecho de seguir respirando bajo un techo. Esa noche casi no durmió. Escuchó el viento colarse por las rendijas, el crujido del adobe viejo, la respiración de los gemelos, el pequeño quejido que Clara hacía cuando soñaba. Y en medio de esa oscuridad espesa, empezó a comprender que su verdadera elección no era entre dignidad y humillación. Esa elección ya se la había quitado la pobreza hacía mucho tiempo. La verdadera elección era entre el miedo conocido y el miedo desconocido. Al amanecer del viernes tomó una decisión. No se la anunció a nadie de inmediato. Preparó un desayuno pobre, peinó a Clara, remendó el cuello de la camisa de Tomás y dejó a los niños encargados con mamá Adela, la vecina vieja que vendía hierbas secas y que por alguna razón que nadie entendía del todo, siempre había tratado con ternura a los hijos de Valeria. Volveré antes de que baje el sol, les dijo. Tomás la miró con esa seriedad precoz que le dolía tanto. ¿A dónde vas? Valeria vaciló apenas. A buscar una respuesta. Tomó su rebozo marrón, se ajustó las botas gastadas y echó a andar por el camino del norte, el que seguía el curso del Bermejo hasta la zona donde los álamos empezaban a escasear y el ruido del agua se volvía más fuerte. No llevaba equipaje. Solo llevaba el miedo, la necesidad y una dignidad tan herida que ya casi no pesaba. Mientras avanzaba, el valle parecía distinto, más ancho, más frío, más verdadero. Después de casi una hora de caminata, oyó por primera vez el río antes de verlo. No era un murmullo sereno, era una presencia, un golpe continuo, profundo, como si la tierra misma respirara con dificultad. Un poco más adelante el camino dobló entre 2 peñascos bajos, y entonces apareció el molino. Valeria se detuvo. Era exactamente como lo habían descrito y, al mismo tiempo, no se parecía a nada de lo que había imaginado. La casa de piedra y madera se alzaba sobre una base firme junto a la rueda enorme que giraba con el empuje del agua. Había leña apilada bajo un cobertizo, gallinas cerca de un cercado y una columna de humo saliendo recta de la chimenea. Todo parecía sólido, trabajado, vivo, pero el río imponía,
Pasaba tan cerca que daba la impresión de estar respirando debajo de la casa. Sintió ganas de darse la vuelta, y justo cuando el miedo empezaba a vencerla, la puerta del molino se abrió. Elías Nahuac salió al umbral con una camisa oscura arremangada hasta los antebrazos y un chaleco de lana sin abrochar. Era alto, sí, más alto de lo que ella esperaba. Su cabello negro, sujeto atrás con una tira de cuero, se movió apenas con el viento. Tenía la cicatriz en la ceja izquierda que todos mencionaban. Pero lo que más la impresionó no fue eso, fueron sus ojos. No había dureza en ellos, sino un cansancio antiguo. No la miraban con hambre, ni con desprecio, ni con esa curiosidad vulgar con que tantos hombres del pueblo miraban a una viuda sola. La miraban con atención, como si entendiera sin palabras lo difícil que había sido para ella llegar hasta allí. Valeria sintió que el alma le temblaba. Él no sonrió, tampoco frunció el ceño. Solo bajó los 3 escalones del umbral y se detuvo a una distancia respetuosa. El camino hasta aquí no es corto, dijo con voz grave. Debe de haber venido por algo importante. Valeria tragó saliva. El río rugía detrás de ambos como si quisiera escuchar la respuesta. Vine a preguntar, dijo al fin, apretando el rebozo contra el pecho, si lo que ofreció en el pueblo sigue en pie, y aunque todavía no lo sabía, aquella pregunta acababa de cambiar el curso de su destino. Elías no respondió de inmediato. Miró apenas hacia el río, como si midiera algo más que la corriente, y luego volvió a fijar los ojos en Valeria. Sigue en pie, dijo al fin, pero no acostumbro a hablar de cosas así en la intemperie. Pase. Aquella sola palabra, pase, tuvo en Valeria un efecto extraño. No era una orden, no era una invitación galante, era algo más sencillo y, por eso mismo, más desconcertante, una forma de respeto a la que ella ya casi no estaba acostumbrada. Subió los escalones de madera con cuidado. La casa vibraba apenas bajo sus pies, no como si fuera frágil, sino como si respirara al ritmo del agua. Elías abrió más la puerta y la dejó entrar primero. El interior del molino era mucho más cálido de lo que ella había imaginado. Olía a leña seca, a café recién hervido y a harina limpia. La cocina ocupaba el centro de la casa, con una mesa de madera gruesa, 2 sillas distintas entre sí, un banco largo junto a la pared y una alacena de puertas pesadas. Hacia el fondo se veía una estancia pequeña con una ventana estrecha y, más allá, un corredor que debía llevar a los cuartos. No había lujo alguno, pero sí orden, un orden sobrio, trabajado, casi silencioso. Lo que más la sorprendió fue la limpieza. Ningún rincón olía a abandono, ninguna olla estaba descuidada. No era la casa de un hombre derrotado, sino la de alguien que había seguido de pie a pesar de la tristeza. Elías señaló una silla. «Siéntese». Luego se acercó al fogón, levantó la tapa de una olla pequeña y sirvió café en una taza de barro. La dejó frente a ella sin ceremonia. «Está caliente». Valeria envolvió la taza con ambas manos, más para darse firmeza que por necesidad. Sentía todavía el corazón golpeándole fuerte en el pecho. No sabía cómo empezar. No sabía si debía hablar primero de la deuda, de sus hijos, del invierno o de esa vergüenza muda que siempre acompaña a quien llega a pedir. Elías se sentó frente a ella sin invadir el espacio. Don Laureano le habló de mí, dijo. No era una pregunta. Sí, entonces supongo que también le habló del río. Valeria alzó la vista. El pueblo habla del río. Algo casi parecido a una sombra cruzó el rostro de Elías. El pueblo habla mucho de lo que no conoce. Hubo un silencio breve. Afuera, la rueda del molino siguió girando con su gemido constante. Valeria tomó un pequeño sorbo de café. Estaba fuerte, amargo, honesto, como la casa. No vine por curiosidad, dijo por fin. Vine porque me quedan 2 días antes de que me echen de la casa donde vivo. Elías no cambió de expresión, pero algo en su mirada se volvió más atento. ¿Cuántos son? 5 conmigo. Él frunció apenas el ceño. Don Laureano no mencionó niños. Valeria sintió que la sangre se le iba del rostro. Ahí estaba, el muro, la razón verdadera por la que había venido temiendo cada paso del camino.
Bajó lentamente la taza. «Lo sé», dijo, y su voz salió más baja de lo que quería. «Por eso no mandé preguntar. Vine yo». Elías guardó silencio. Valeria apretó las manos sobre el regazo. Tenía que decirlo todo de una vez, antes de que el miedo la volviera torpe. «Soy viuda desde hace 14 meses. Mi marido murió en un accidente con una carreta. Desde entonces trabajo donde puedo. Lavo, coso, limpio, amaso pan. Pero no alcanza, nunca alcanza. Tengo 4 hijos. El mayor tiene 11 años, la niña 9, y 2 gemelos de 6. No son niños malcriados, no rompen cosas, no andan robando comida ni faltando al respeto. Solo tienen hambre más seguido de lo que una madre quisiera admitir». Se detuvo un instante. Elías no la interrumpió. «No vine a engañarlo», continuó. «Si usted busca una mujer sola, entonces he perdido su tiempo y me iré ahora mismo. Pero si lo que necesita es a alguien que sostenga una casa, que cocine, que cosa, que mantenga el fuego vivo y haga lo que haya que hacer para atravesar el invierno, eso sí sé hacerlo. Lo he hecho sola desde hace mucho, solo que no puedo hacerlo bajo el cielo abierto». Terminó, y el silencio que siguió fue tan denso que Valeria oyó, con una claridad dolorosa, el golpeteo del agua contra los pilotes. No levantó la mirada enseguida. No quería ver en el rostro de aquel hombre el mismo rechazo cansado que ya conocía demasiado bien. Pero Elías no respondió con dureza, ni siquiera con prisa. «¿Dónde están ahora?», preguntó al fin. Valeria lo miró, desconcertada. «Con una vecina». «¿Saben que usted vino hasta aquí?». «El mayor sospecha algo, los otros no». Elías asintió despacio, como si fuera ordenando la información dentro de sí. «Yo pedí una esposa, es verdad», dijo. «No por capricho. Esta casa se vuelve difícil cuando entra el invierno. El trabajo del molino no se detiene porque nieve. A veces empeora, el agua baja más fría, el grano llega húmedo, los caminos se cierran. Hace falta alguien aquí adentro mientras yo peleo con lo de afuera». Valeria tragó saliva. Aquello sonaba a explicación previa a una negativa, pero él continuó. «No pedí niños porque nunca pensé en ellos, no porque me estorben, simplemente no los imaginé. El pueblo no me deja imaginar mucho más allá de lo que dice de mí». Aquella frase la tomó desprevenida. Había cansancio en sus palabras, sí, pero también una clase de verdad que no buscaba adornarse. «Yo no vengo a pedir compasión», dijo ella con suavidad, «y yo no la estoy ofreciendo». Volvieron a guardar silencio. Esta vez fue un silencio distinto, menos hostil, más hondo. Elías se puso de pie. «Venga». Valeria tardó un instante en reaccionar. «¿A dónde?». «A ver la casa. Si va a decidir algo, mejor que lo haga mirando». Ella se levantó con el corazón otra vez desbocado. Lo siguió por el corredor. El primer cuarto era pequeño, pero seco y abrigado, con una cama sencilla y una cómoda vieja. El segundo tenía 2 catres estrechos y una repisa alta. El tercero, más al fondo, estaba casi vacío salvo por un arcón y unas mantas dobladas. «Este era el cuarto de almacenaje», dijo Elías. «Dejé de usarlo hace meses. Podría acomodarse». Valeria recorrió el espacio con la mirada. Se imaginó a Clara y a los gemelos allí. Se imaginó a Tomás junto al otro cuarto. Se imaginó a sí misma encendiendo lámparas, doblando mantas, secando botas junto al fogón. Y, por primera vez desde que había puesto un pie en el molino, la idea dejó de parecerle imposible. Seguía siendo dura, seguía siendo extraña, pero ya no era una fantasía lejana. Al fondo del corredor, Elías abrió una puerta más pesada. «Aquí guardo la harina buena y los sacos cerrados. Esto no se toca salvo necesidad. Si los caminos se cierran, de aquí sale lo que nos mantenga». Valeria asintió. Había algo en aquella forma de mostrarle la casa que la conmovía más de lo que quería admitir. No la estaba seduciendo, no la estaba probando con preguntas humillantes. Le estaba enseñando la verdad del lugar, como quien reconoce en el otro la capacidad de comprender el peso de una decisión. Cuando regresaron a la cocina, el café ya se había enfriado un poco. «No le voy a responder hoy», dijo él. Valeria sintió un pequeño vacío en el estómago. «Entiendo»,
no porque quiera hacerla sufrir con la espera, sino porque lo que usted me está pidiendo no es pequeño, y lo que yo estaría aceptando tampoco. No voy a tomarlo a la ligera. Aquello, de un modo extraño, la alivió. Habría desconfiado más de una respuesta rápida. Entonces, murmuró, entonces quiero verlos. Valeria parpadeó. A mis hijos, sí. ¿Para qué? Elías sostuvo la mirada, porque no voy a decidir sobre 4 criaturas sin mirarlas a los ojos, ni voy a dejar que usted decida por ellas sin saber qué lugar sería este para ellos. Algo dentro de Valeria se quebró apenas, no de dolor, de sorpresa. Nadie en mucho tiempo había hablado de sus hijos como personas que merecían ser tenidas en cuenta. «Puedo traerlos mañana», dijo, casi sin voz. Elías asintió. «Mañana, antes de que baje el sol, si el tiempo aguanta». Valeria miró hacia la ventana. Las nubes se estaban cerrando sobre el valle. «Aguantará», dijo, aunque no estaba segura. Él la acompañó hasta la puerta. Afuera, el río parecía más oscuro que cuando ella llegó. «El camino de vuelta se hace peor con humedad», advirtió Elías. «Lleve esto». Tomó de un clavo junto a la entrada una capa de lana encerada y se la tendió. Valeria vaciló. «No puedo aceptarla». «Sí puede. Me la devuelve mañana si vuelve. Y si no vuelve, ya veré cómo recuperarla». No hubo ironía en sus palabras, solo un hecho práctico. Ella tomó la capa. Era pesada, tibia y olía levemente a humo. «Gracias». Elías la miró apenas un segundo más. «No me las dé todavía». Valeria bajó los escalones con una confusión extraña latiéndole por dentro. A medio camino se volvió. Él seguía en la puerta, inmóvil con el río rugiendo detrás. No parecía un hombre temible, parecía un hombre solo, y eso, por alguna razón, le dio más miedo que todas las historias del pueblo. El regreso fue más lento. El cielo se cubrió del todo y un viento frío empezó a bajar desde las lomas. La capa de Elías la protegió de la llovizna fina que comenzó a caer antes de que alcanzara el sendero de los álamos secos. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en sus palabras. «Quiero verlos». No había promesa, no había rechazo. Había un puente estrecho, incierto, pero real. Cuando llegó a la casa de mamá Adela, los niños salieron a recibirla antes de que golpeara. Clara fue la primera en abrazarla. «Pensé que ya no volvías». Tomás, en cambio, se quedó quieto, mirándola con esa gravedad que le dolía tanto. «¿Encontraste tu respuesta?», preguntó. Valeria se agachó para quedar a su altura. «Encontré una puerta entreabierta». El niño no entendió del todo, pero asintió como si quisiera hacerlo. Esa noche, después de acostarlos, se sentó junto al catre de Tomás. Él seguía despierto. «Mamá», dijo en voz baja, «nos vas a llevar lejos». Valeria le apartó un mechón de la frente. «No sé si lejos, pero puede que a otro lugar, con otro hombre». La crudeza de la pregunta le atravesó el pecho. «Con un hombre que vive solo y necesita ayuda para pasar el invierno». Tomás la miró fijo. «¿Es malo?». Valeria pensó en los ojos cansados de Elías, en la taza de café, en la casa limpia, en la forma en que habló de los niños sin desprecio. «No me pareció malo». «¿Y entonces por qué todos le tienen miedo?». Valeria sonrió con tristeza. «A veces la gente le tiene miedo a quien no se parece a ellos, o a quien no les ruega que lo entiendan». Tomás guardó silencio un momento. «Si vamos», dijo después, «yo puedo ayudar». Ella sintió un nudo en la garganta. «Lo sé». A la mañana siguiente el cielo amaneció plomizo, pero sin lluvia. Valeria pasó el día entero con una tensión callada en el cuerpo. Lavó a los gemelos, peinó a Clara con una trenza apretada y remendó el mejor pantalón de Tomás. No quería presentar a sus hijos como si fueran mendigos, aunque la pobreza se empeñara en decir otra cosa. No les contó todo, solo lo necesario. «Vamos a conocer un lugar», dijo, «y quiero que se porten como siempre se han portado cuando saben que algo importante está en juego». Clara fue la primera en entender que aquello no era una visita cualquiera. «¿Nos van a mirar como cuando fuimos a casa de Doña Remedios?», preguntó con un hilo de voz. Valeria sintió que el corazón se le hacía pedazos. «No lo sé, hija». La niña bajó la cabeza. «Entonces yo no quiero ir».
Valeria la tomó del rostro con ambas manos. Escúchame bien. A veces una tiene que caminar hacia lo que teme para saber si de verdad era tan terrible como parecía. Y otras veces descubre que no, pero si no vamos, nunca lo sabremos. Clara no respondió. Solo asintió con los ojos húmedos. Emprendieron el camino poco después del mediodía. Los gemelos iban tomados de la mano. Tomás cargaba un pequeño morral con pan duro y una manta. Clara caminaba pegada al costado de su madre. A medida que el ruido del río fue creciendo, también creció el silencio entre ellos. Cuando el molino apareció, Mateo fue el primero en apretar la mano de su hermano. «O matado y los sodito dar uno, pariente o una parados, parece una casa encima del agua», susurró. «No está encima», corrigió Tomás, aunque él mismo sonaba inseguro. «Está al lado». Valeria se detuvo un momento para respirar. Luego siguió adelante. Elías los vio llegar desde antes. Salió al umbral igual que el día anterior, pero esta vez había algo diferente en su postura. No rigidez, atención, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir importaba más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a decir. Los niños se quedaron inmóviles. Tomás dio un paso apenas por delante de sus hermanos, un gesto tan pequeño y tan valiente que Valeria sintió ganas de llorar. Elías bajó los escalones despacio. «Así que ustedes son los 4», dijo con voz tranquila. Ninguno respondió. Valeria se aclaró la garganta. «Él es Tomás, ella Clara, y los gemelos son Mateo y Lucio». Elías inclinó apenas la cabeza hacia cada uno, como si tomara nota de sus nombres con respeto. «Yo soy Elías». Los gemelos se pegaron más entre sí. Clara no levantó la vista. Solo Tomás sostuvo la mirada. «Mamá dijo que usted quería vernos». Elías no pareció ofenderse por el tono directo. «Sí, para decidir si estorbamos». Valeria sintió que el aire se le cortaba. Tomás, pero Elías alzó una mano leve, no para callarla, sino para detener la vergüenza antes de que cayera sobre el niño. «Mo», respondió, «para decidir si aquí podrían estar a salvo». Aquel silencio posterior fue distinto a todos los anteriores, más hondo, más verdadero. Y fue entonces cuando el más pequeño de los gemelos, Lucio, miró al río, luego a la enorme rueda del molino y preguntó con una sinceridad que no sabía de miedos sociales: «¿Y esa casa no se la traga el agua en la noche?». Por primera vez desde que Valeria conocía su rostro, algo parecido a una sonrisa breve tocó la boca de Elías Nahuac. «Todavía no», dijo, «y llevo años vigilando que no pase». Aquella respuesta, tan simple y tan inesperadamente serena, aflojó algo en el aire. No fue un milagro. Los niños no corrieron a su lado ni el miedo desapareció de golpe, pero el peso de la primera impresión dejó de ser una piedra inmóvil y se convirtió en una pregunta menos oscura. Lucio parpadeó, como si no hubiera esperado que aquel hombre contestara de verdad. «¿Y si un día sí?», preguntó con la crueldad inocente de los niños, que no saben disfrazar lo que temen. Elías miró hacia la rueda del molino, luego al río. «Entonces tendríamos que ser más rápidos que el agua». Mateo abrió los ojos con una mezcla de espanto y fascinación. Tomás, en cambio, siguió observándolo con recelo. Clara apenas se movió, pero Valeria sintió que la mano de su hija, escondida entre los pliegues del rebozo, ya no temblaba tanto. «Dasen», dijo Elías, «el viento está girando y no conviene quedarse mucho afuera». Esta vez no se dirigió solo a Valeria, lo dijo para los 5. Entraron despacio, como quien pisa una iglesia ajena o una casa donde no sabe si será bienvenido. Los gemelos caminaron pegados uno al otro. Tomás fue el último en cruzar, sin dejar de mirar alrededor con esa tensión callada de quien se ha acostumbrado a medir todos los peligros antes de confiar. Clara se detuvo al ver la cocina, no por lujo, porque allí no lo había, sino por el calor. El fogón estaba encendido, el aire olía a sopa de verduras y la mesa de madera estaba limpia, sin trastos sucios ni restos de abandono. «Pueden sentarse si quieren», dijo Elías, señalando el banco largo junto a la pared. Nadie obedeció enseguida. Valeria iba a hablar, a pedir disculpas por aquella torpeza nacida del miedo, pero Elías se adelantó. Tomó un cucharón,
Sirvió 5 tazones de caldo y fue dejándolos uno a uno sobre la mesa. No dijo tengo comida, ni no es mucho. No se justificó. Simplemente actuó como un hombre que sabía que los niños entienden antes el calor de un plato que cualquier promesa. El olor hizo el resto. Mateo tragó saliva. Lucio bajó la vista al tazón humeante. Clara miró a su madre como pidiendo permiso con los ojos. Tomás se mantuvo firme un segundo más, hasta que Valeria asintió apenas con la cabeza. Entonces se sentaron. Elías no ocupó el lugar principal de la mesa. Se quedó de pie junto al fogón, como si entendiera que aquel primer momento pertenecía más a ellos que a él. Valeria se sentó con una rigidez que todavía no podía disimular. Le dolía la necesidad. Le dolía ver a sus hijos acercar el rostro al vapor con esa hambre contenida que una madre reconoce demasiado bien. Lucio probó primero, luego Mateo, Clara después. Tomás fue el último, pero cuando lo hizo, bebió con esa clase de concentración silenciosa que tienen los niños que se han prometido no pedir nunca más de lo que se les doña. Está bueno, murmuró Clara sin pensar. Elías inclinó apenas la cabeza. Le puse apio del huerto. El frío lo vuelve más dulce. Lucio lo miró sorprendido. Usted cocina cuando hace falta. ¿Y quién cocinaba antes? La pregunta cayó sobre la cocina con una delicadeza cruel. Valeria levantó la vista de golpe, temiendo haber cruzado ya una frontera demasiado íntima. Pero Elías no se endureció. Mi mujer, respondió después de un instante. Ella cocinaba mejor que yo, no agregó nada más, no hacía falta. Había una ausencia en esas pocas palabras que incluso los niños pudieron sentir. Por eso ninguno insistió. Cuando terminaron la sopa, Elías tomó los tazones vacíos y los dejó junto al fregadero. Luego se volvió hacia Tomás. Tu madre dice que tienes 11 años. Sí, ¿sabes usar un hacha sin perder un pie? Valeria abrió la boca, alarmada, pero Tomás respondió antes. Sí, Elías lo observó un momento. Eso tendría que verlo yo. Tomás parpadeó, desconcertado. Quizá esperaba burla o indiferencia, no una prueba. Acompáñame, dijo Elías. Los dos salieron al cobertizo lateral, donde la leña estaba apilada en hileras parejas. Valeria se puso de pie enseguida, dispuesta a seguirlos, pero Elías se volvió desde la puerta. Puedes mirar desde aquí. No voy a ponerle un filo grande en las manos. Aquella forma natural de responder al miedo ajeno sin ofenderse por él, volvió a descolocarla. Desde el umbral Valeria vio cómo Elías le mostraba a Tomás una pequeña hacha de mango corto. No se la entregó como quien entrega un juguete, sino como quien reconoce una responsabilidad. Le señaló un tronco pequeño, la postura de los pies, la forma de no torcer la muñeca. Tomás, al principio rígido, repitió el movimiento con una seriedad casi dolorosa. El primer golpe fue torpe, el segundo mejor. El tercero partió la pieza en dos. Elías no sonrió, pero asintió. Otra vez, Tomás lo hizo. Luego otra y otra. No era una escena grande. No había abrazos ni palabras redentoras. Pero Valeria sintió algo extraño al ver a su hijo tratado como un muchacho capaz y no como una carga demasiado delgada para el trabajo o demasiado pobre para el respeto. Dentro de la casa, Clara se había acercado al fogón. Lucio y Mateo seguían pegados a la mesa, aunque ya no con miedo, sino con esa curiosidad indecisa de quienes no saben si se les permitirá tocar el mundo nuevo que tienen delante. ¿Puedo ayudar?, preguntó Clara, mirando las papas sobre una bandeja. Valeria casi respondió por ella, por costumbre, pero Elías lo hizo antes. Si sabes pelarlas sin llevarte medio dedo, sí. Clara lo miró con sorpresa. Luego tomó el cuchillo pequeño que él le alcanzó y empezó a trabajar con una concentración silenciosa. Sus manos eran finas, rápidas, acostumbradas a tareas de cocina desde demasiado temprano. Elías la observó apenas un momento y después se dedicó a revisar una cuerda de cáñamo junto a la puerta. Fue entonces cuando Mateo, el más observador de los gemelos, se levantó del banco y se acercó a una repisa donde había pequeñas piezas de madera. ¿Eso qué es?, preguntó. Maletas de la rueda vieja, respondió Elías. ¿Se rompieron?
El año pasado, con una crecida, Lucio se sumó a su hermano. ¿Y usted las arregló? Sí. ¿Solo? Elías tardó apenas un segundo. Sí. Los gemelos se miraron entre sí con una mezcla de asombro y respeto. Para dos niños de 6 años, un hombre capaz de reparar una casa junto al río con sus propias manos empezaba a parecer menos un extraño y más una clase de fuerza difícil de imaginar. Cuando Tomás volvió a entrar, traía las mejillas rojas por el frío y una expresión distinta. No alegre, pero sí menos cerrada. Mono sostiene mal el mango, dijo Elías, entrando detrás de él. Aquello, dicho casi al pasar, cayó sobre Tomás como habría caído una medalla sobre otros niños. No respondió. Solo se sentó otra vez, más erguido. Valeria observaba todo con el corazón apretado. Cada pequeño gesto le abría una esperanza y, al mismo tiempo, un temor más grande, porque ya no se trataba solo de un techo posible. Empezaba a aparecer un lugar donde sus hijos podían ser vistos. Y cuando una mujer lleva demasiado tiempo sobreviviendo en la intemperie moral del mundo, eso da más miedo que el rechazo. Porque el rechazo duele, sí, pero es conocido. La posibilidad de la paz, en cambio, tiembla más. Cayó la tarde casi sin que lo notaran. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris espeso y el río parecía más oscuro. Elías encendió una lámpara de queroseno y la dejó sobre la mesa. La luz dorada hizo que la cocina se sintiera todavía más pequeña, más cerrada, más parecida a un refugio. No conviene que vuelvan tarde, dijo al fin. Las palabras devolvieron a Valeria al borde de la realidad. Se levantó de golpe, como si hubiera recordado de pronto que aquella calma no le pertenecía todavía. Sí, debemos irnos. Los niños no protestaron, pero Clara dejó el cuchillo con demasiada lentitud. Mateo bajó la vista. Lucio se acercó un poco más a su hermano. Tomás, otra vez, fue quien sostuvo el peso del momento. Entonces dijo, mirando a Elías, ¿ya decidió? Valeria quiso detenerlo. Quiso ahorrarle esa exposición. Pero la pregunta ya estaba ahí. Elías no respondió enseguida. Miró a los 4 niños, luego a Valeria. Había en su rostro la misma gravedad de siempre, pero también algo más, una clase de resolución que no nace del impulso, sino de haber mirado de frente una verdad y aceptado su tamaño. Sí, dijo al fin. Valeria sintió que el aire se le detenía. Elías apoyó una mano sobre el respaldo de la silla más cercana, como si necesitara anclarse a la madera para decir lo siguiente con toda claridad. Si ustedes quieren, pueden venir antes de que empiece la primera helada fuerte. Hay sitio, no va a ser fácil. El río no deja que las cosas sean fáciles aquí. Habrá trabajo, noches largas y días de frío duro. Pero no les va a faltar comida, ni techo, ni respeto. Nadie habló. Clara fue la primera en llorar, aunque sin ruido. Solo se le llenaron los ojos y bajó la cabeza. Los gemelos miraron a su madre sin entenderlo todo, pero entendiendo lo suficiente. Tomás no se movió, solo apretó la mandíbula con tanta fuerza que Valeria vio temblarle apenas el mentón. Ella, en cambio, no pudo decir nada. Había pasado tantas noches preparándose para un no, que el sí le llegó como algo demasiado grande para sostenerlo con palabras. Elías continuó, quizá porque comprendió ese silencio. No les estoy haciendo caridad. Quiero dejar eso claro. Esta casa necesita manos, necesita vida. Si vienen, será porque todos tendremos algo que sostener aquí, no porque yo quiera que me deban nada. Aquello fue, de todas las cosas, lo que terminó de romper la última defensa de Valeria. Porque la pobreza humilla menos cuando no viene acompañada de deuda moral. Yo trabajaré, dijo al fin con la voz quebrada. Haré lo que haga falta, ya lo sé. Y los niños, Elías miró a Tomás. El mayor puede ayudar con leña, gallinas, recados cortos cuando el camino esté seco. La niña tiene manos de cocina. Los pequeños, miró a los gemelos, que lo observaban como si intentaran decidir todavía si aquel hombre era real. Los pequeños harán lo que hacen los niños cuando por fin tienen un lugar donde no estorban. Crecer. Lucio frunció el ceño. ¿Aquí no estorbamos? Elías lo miró de frente. No, si saben vivir con decencia. Mateo se atrevió entonces a preguntar lo que llevaba rato masticando en silencio. Y usted grita mucho. Valeria sintió una punzada de vergüenza, pero Elías no se ofendió.
Solo cuando el río se pone estúpido y quiere arrancarme media rueda. Lucio soltó una risita involuntaria. Luego se tapó la boca, como si hubiera hecho algo prohibido, pero ya era tarde. La tensión se había agrietado lo suficiente para dejar entrar un poco de aire. Elías tomó su abrigo del perchero. Voy a acompañarlos hasta el recodo. Después de ahí el camino se ve mejor. No hace falta, dijo Valeria por reflejo. Sí hace. Está cayendo neblina. Y como antes, no discutió más. Salieron los 6. El viento era más frío ahora. Elías caminó a un lado de los niños, no delante, no detrás, como si ya hubiera entendido que aquella familia avanzaba mejor junta. Cuando llegaron al punto donde el sendero bajaba hacia el valle abierto, se detuvo. Si van a venir, dijo, háganlo el domingo antes del mediodía. Después de eso el tiempo puede cerrarse de verdad. Valeria asintió. Vendremos. Él sostuvo su mirada apenas un instante más. Entonces traeré otra cama del altillo y aseguraré las ventanas del cuarto del fondo. Aquello, tan concreto, tan doméstico, tuvo en ella un efecto desarmante. No habló de destinos ni de sacrificios. Habló de camas y ventanas, de sitio real. Los niños empezaron a andar cuando Valeria se los indicó. Ella dio 2 pasos y luego se volvió. Elías seguía allí, inmóvil en medio de la neblina naciente. Gracias, dijo esta vez, y él, por primera vez, aceptó la palabra con un pequeño movimiento de cabeza. Mientras descendían hacia el valle, Tomás caminó en silencio unos minutos. Después preguntó, ¿de verdad vamos a vivir ahí? Si ustedes quieren, respondió Valeria. Clara la miró con los ojos todavía húmedos. Yo sí quiero. Lucio tardó menos. Yo también, aunque el agua dé miedo. A mí me gusta la rueda, dijo Mateo. Suena como si la casa estuviera pensando. Tomás no dijo nada más, pero al cabo de un rato se acercó a su madre y le tomó la mano. No lo hacía desde mucho tiempo atrás. Era un niño demasiado obligado a ser fuerte. Por eso aquel gesto pequeño le dolió tanto a Valeria que tuvo que mirar al frente para no quebrarse. Detrás de ellos, el molino quedaba ya medio borrado por la neblina, como si el río quisiera guardarlo para sí hasta el domingo. Y lo que ninguno de los 5 sabía aún era que, mientras ellos regresaban con una esperanza nueva prendida al pecho, en la casa de doña Remedios ya se estaba preparando otra clase de visita. Porque en los pueblos pequeños, la noticia de una mujer desesperada que encuentra una salida rara vez tarda en convertirse en motivo de murmullo, de juicio y a veces de crueldad. El domingo amaneció con un cielo de plomo y un viento fino que se colaba por las rendijas como si quisiera recordarles a todos que el invierno ya estaba apoyando la mano sobre el valle. Valeria no durmió casi nada la noche anterior. Se pasó horas doblando las pocas prendas que tenían, envolviendo en una manta los platos menos rotos, guardando el rosario de su difunta suegra, la chaqueta de Julián y 2 juguetes de madera que los gemelos se negaron a dejar atrás. Cada objeto parecía pesar más de lo que era, no por su tamaño, sino por lo que significaba. Los restos de una vida que no había salido como soñaron. Doña Remedios llegó antes de lo esperado. No vino sola. La acompañaban 2 hombres del pueblo, contratados más para intimidar que para cargar. Uno era Ceferino, el sobrino del herrero, ancho de espaldas y corto de entendimiento. El otro, Pascual Ledesma, tenía la costumbre de mirar siempre al suelo cuando sabía que lo que hacía no era del todo limpio. Valeria estaba en el patio, ajustando una cuerda sobre el pequeño atado principal, cuando los vio entrar por el sendero. Tomás salió enseguida de la casa. Clara se quedó en el umbral con los gemelos detrás. Nadie habló al principio. El viento sí. El viento parecía hablar por todos. Veo que al menos no me obligarás a tirarte las cosas al camino, dijo doña Remedios, examinando los bultos con una frialdad casi satisfecha. Valeria enderezó la espalda. Nos vamos antes del mediodía, como quedamos. La anciana apretó los labios. Eso ya lo veo. Lo que también veo es que corrían rumores ciertos. Así que era verdad. Te vas con el apache del río. Tomás dio un paso al frente, pero Valeria extendió el brazo apenas y lo detuvo sin mirarlo.
Eso ya no le incumbe. Doña Remedios soltó una risa seca. Todo incumbe en un valle pequeño, hija. Sobre todo cuando una mujer decente decide meter a sus criaturas en la casa de un hombre solo, en mitad del monte y junto a un río maldito. Clara bajó la cabeza. Mateo y Lucio se pegaron más a la puerta. Valeria sintió hervir algo dentro de ella, no miedo esta vez, sino una rabia antigua que llevaba demasiado tiempo educando en silencio. Mis hijos irán donde haya techo y pan, dijo con voz firme, y donde no se nos trate como si fuéramos basura útil mientras conviene. Seferino carraspeó incómodo. Pascual siguió mirando el polvo. Doña Remedios la observó un largo momento, como si no terminara de reconocer a la misma mujer que semanas atrás le había suplicado unos días más. Te arrepentirás, dijo al fin, y cuando eso pase, no vuelvas a tocar mi puerta. Valeria sintió la mano pequeña de Clara buscando su falda. La tomó sin apartar la vista de la anciana. No pensaba hacerlo. Aquella respuesta cayó con la fuerza de una puerta cerrándose para siempre. Doña Remedios giró sobre su bastón y se fue sin despedirse. Los dos hombres la siguieron. Seferino, antes de irse, lanzó una mirada torpe hacia Tomás, quizá reconociendo en el niño una dignidad que le incomodaba. Pascual murmuró un «que Dios los acompañe» tan bajo que casi se lo llevó el viento. Cuando se quedaron solos otra vez, Lucio fue el primero en hablar. «Mamá, ¿de verdad ya no vamos a volver aquí?» Valeria miró la casa de adobe agrietado, el patio pequeño, la cuerda donde tantas veces colgó ropa ajena, la puerta torcida que Julián prometió arreglar el invierno antes de morir. Sintió una punzada, no de amor, de duelo. «No, hijo, ya no». Tomás cargó el atado más pesado sin que nadie se lo pidiera. Valeria tomó otro. Clara recibió la caja pequeña donde iban las cosas frágiles. Los gemelos cargaron una manta entre los dos, como si cumplieran una tarea solemne. Salieron del patio sin mirar atrás hasta llegar al camino principal. Solo entonces Valeria se volvió una última vez. La casita parecía más pequeña desde fuera, más triste, más ajena. Comprendió en ese instante que no estaba dejando un hogar. Estaba dejando el lugar donde había resistido mientras llegaba uno. El camino al molino fue más duro con equipaje y niños. El cielo se cerraba por momentos y el viento olía ya a agua fría. A mitad de la subida, Clara empezó a quedarse atrás. Tomás quiso quitarle la caja, pero ella negó con una terquedad silenciosa que le recordó tanto a su madre, que Valeria sintió una mezcla de orgullo y pena. Los gemelos, por su parte, iban demasiado callados. Ni siquiera discutían entre ellos. Eso era lo que más delataba el miedo. Cuando por fin oyeron el río, Lucio levantó la cara. «Ya falta poco». No sonó feliz, sonó como quien se convence a sí mismo de seguir. Elías los esperaba, no en la puerta sino más abajo, en el recodo del camino, como si hubiera calculado la hora y comprendido que los últimos metros serían los más pesados. Llevaba puesto el abrigo oscuro y unas botas altas de trabajo. Sin decir palabra, tomó de manos de Valeria el atado más grande. Luego miró a Tomás. «Dame ese también». Tomás vaciló apenas, pero se lo entregó. Elías inclinó la cabeza hacia Clara. «Tú conserva la caja. Si la cargaste hasta aquí, mereces entrar con ella». Clara apretó los labios para no llorar. Asintió. Subieron juntos. El molino, visto esta vez como destino y no como posibilidad, parecía distinto, menos amenazante, más real. La rueda seguía girando con su sonido grave y el humo de la chimenea se levantaba firme contra el cielo oscuro. Antes de entrar, Elías abrió la puerta de par en par. «Basén, el cuarto del fondo ya está listo». No había ceremonia, no hacía falta. Lo extraordinario en ciertas vidas no llega con música ni con discursos. Llega con una puerta abierta, unas mantas limpias y un lugar donde dejar las cosas sin que nadie pregunte cuánto tiempo vas a quedarte. El cuarto del fondo había cambiado. Donde antes había casi solo un arcón, ahora había dos catres estrechos, uno más ancho junto a la pared y mantas gruesas dobladas con cuidado. La ventana estaba reforzada con tablones por fuera y una cortina de lana por dentro.
Sobre una repisa descansaban una palangana, una vela y un jarro limpio. Tomás puede usar el catre pequeño de la derecha, dijo Elías. Clara y los gemelos el otro. Tú, miró a Valeria apenas un segundo. Tú puedes quedarte en el cuarto que da al corredor. Está más cerca del fogón. Valeria no supo qué decir. Todo aquello había sido hecho en apenas 2 días, no como un favor improvisado, sino con esa seriedad con la que se prepara sitio para quienes se espera de verdad. No hacía falta tanto, murmuró. Elías dejó el atado en el suelo. Sí hacía. Aquella tarde la pasaron acomodando lo poco que traían. Clara dobló la ropa con una concentración casi feroz. Los gemelos eligieron una esquina para sus juguetes. Tomás ayudó a Elías a asegurar la leña bajo el cobertizo antes de que empezara a lloviznar. Valeria vació la caja de cocina y colocó sus 2 platos menos rotos en la alacena, entre las cosas del molino. El gesto fue pequeño, pero la conmovió más de lo que esperaba. Era la primera vez en mucho tiempo que ponía algo suyo en una casa sin miedo a que la echaran. Al caer la noche, el río empezó a sonar más fuerte. El viento golpeó los tablones de la ventana y la casa vibró apenas, como un animal grande acomodándose en su sueño. Los gemelos se miraron alarmados. Clara dejó de respirar un segundo. Incluso Tomás volvió la cabeza hacia el corredor. Elías, que estaba sirviendo estofado en la mesa, no se alteró. Solo está creciendo un poco, dijo. Si de verdad se pone bravo, lo sabrán porque yo dejaré de estar sentado aquí. Lucio soltó una risa nerviosa. Mateo no, pero se acercó más a la mesa. Cenaron los 6 juntos. No hubo charla abundante, pero tampoco ese silencio duro de las casas donde cada ruido parece una falta. Había pausas, cucharas, el crujido del fuego, alguna pregunta corta. Clara se atrevió a pedir más pan. Los gemelos descubrieron que desde cierta esquina de la cocina podía verse la rueda girando por la ventana. Tomás preguntó dónde se guardaban las herramientas, y Valeria, mientras los miraba, sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba demasiado tiempo encogido, empezaba a extenderse con cautela. La primera prueba llegó 3 noches después. El agua subió de golpe tras una lluvia larga en las montañas. Elías se levantó antes del amanecer, se puso las botas y salió con una lámpara. La casa vibraba más que de costumbre. Lucio despertó llorando. Mateo también. Clara se incorporó en el catre con el rostro pálido. Tomás quiso correr detrás de Elías, pero Valeria lo sujetó del brazo. No, pero él está solo, y sabe lo que hace. Aquello era lo que más costaba aprender. Confiar en una fuerza ajena sin sentir que una se volvía inútil por hacerlo. Valeria encendió otra lámpara, avivó el fuego y abrazó a los gemelos junto al fogón. La rueda del molino gemía bajo el empuje del agua. Afuera se oían golpes sordos de ramas contra los pilotes. Clara rezaba en silencio. Tomás apretaba los puños. Pasó casi 1 hora antes de que Elías regresara empapado hasta los huesos, con barro en las botas y una cuerda al hombro. «Ya está», dijo simplemente. Tomás se puso de pie. «¿Qué hizo?» Elías se quitó el abrigo mojado. «Aseguré la compuerta menor y saqué un tronco que se había atravesado. Si no, media rueda se iba al demonio». Lucio lo miró como si acabara de ver volver a un soldado de guerra. ¿Y no le dio miedo? Elías se secó la cara con una toalla vieja. Sí, los 4 niños lo miraron con sorpresa. Entonces, ¿por qué fue? Él dejó la toalla sobre una silla. Porque una casa no se cuida sola. Aquella respuesta, más que cualquier gesto heroico, terminó de ganarse algo en ellos. Porque no venía del orgullo, venía del deber. Con los días, la vida encontró su ritmo. Valeria tomó la cocina como si siempre hubiera sido suya, pero sin invadir lo que pertenecía al duelo de Elías. Aprendió dónde guardaba la harina mejor, cuándo el pan debía entrar al horno para aprovechar el calor del molino y cómo leer, en el sonido del agua, los cambios de humor del río. Elías, por su parte, empezó a dejarle pequeñas decisiones sin anunciarlo. Un saco abierto para que ella eligiera si convenía secarlo más. Las gallinas a su criterio. La compra de sal y manteca cuando el comerciante subía. No era romanticismo, era confianza.
y a veces la confianza, para un alma herida, vale más que cualquier declaración. Tomás se volvió su sombra en las tareas de afuera. Aprendió a cortar leña sin desperdiciar fuerza, a revisar sogas, a cargar costales pequeños y a escuchar el río como quien escucha a un animal que puede volverse enemigo si se le subestima. Elías nunca lo trató como a un hombre hecho, pero tampoco como a una criatura inútil. Y esa medida exacta fue sanando algo profundo en el niño. Clara floreció junto al fogón. Sus manos encontraron alegría en las tareas pequeñas: amasar, pelar, ordenar, secar hierbas. Algunas tardes, cuando creía que nadie la oía, tarareaba mientras trabajaba. La primera vez que Elías la escuchó, no dijo nada, solo dejó sobre la mesa, al volver del cobertizo, una manzana roja que había guardado del último intercambio. Clara la miró como si le hubieran regalado una joya. Los gemelos tardaron menos en rendirse al lugar. El miedo al río no se fue, pero aprendieron a vivir con él. Le pusieron nombres absurdos a los remolinos. Se inventaron historias sobre la rueda. Descubrieron un rincón seco bajo la escalera donde podían jugar sin estorbar. Y, poco a poco, empezaron a correr dentro del molino con esa libertad prudente de los niños que por fin dejan de sentir que ocupan espacio prestado. El valle, sin embargo, no tardó en enterarse. Primero llegaron murmullos, después miradas largas cuando Valeria bajaba con Elías a recoger sal o medicinas. Más tarde, comentarios venenosos en la plaza, que si la viuda se había entregado demasiado rápido, que si el apá se había comprado una familia entera, que si esos niños ya no sabrían quién era su padre. La crueldad social, como siempre, encontró formas de vestirse de moral, pero esta vez Valeria no bajó la cabeza. La ocasión definitiva llegó en enero, durante la Misa de Reyes. Hacía semanas que ella no bajaba al pueblo, pero Clara necesitaba tela para remendar una falda y Tomás había roto una suela. Elías insistió en acompañarlos. Entraron a la plaza bajo un frío cortante. Varias conversaciones se apagaron al verlos. Fue doña Petronila Carrasco, mujer de lengua afilada y devoción aparatosa, quien habló primero, lo bastante alto para ser oída. Hay mujeres que por un techo olvidan demasiado pronto lo que es la vergüenza. Valeria se detuvo. Clara apretó su mano. Tomás dio un paso, pero Elías lo contuvo apenas con una mirada. Todo el valle pareció contener el aliento. Entonces Valeria se volvió hacia la mujer y habló con una claridad que ni ella misma sabía que ya tenía. La vergüenza no fue aceptar un techo donde mis hijos comen y duermen en paz. La vergüenza fue ver cómo muchos de ustedes nos miraban pasar hambre sin mover un dedo. La vergüenza fue que el único respeto que encontramos viniera de un hombre al que ustedes juzgaban sin conocerlo. Nadie respondió. Doña Petronila abrió la boca, pero no halló palabras, porque a veces la verdad, cuando se dice sin temblar, deja desnudo al que pretendía juzgar. Elías no sonrió. Solo tomó los paquetes cuando salieron de la tienda y caminaron de regreso al molino con la frente alta. Aquella noche, mientras los niños dormían y el río sonaba manso por primera vez en días, Valeria se quedó sola en la cocina apagando la última lámpara. Elías entró del corredor con una manta sobre el brazo. «Hablaste como quien ya no piensa pedir permiso para existir», dijo. Ella lo miró. El fuego bajo iluminaba apenas la mitad de su rostro. «Creo que ya no quiero vivir de rodillas». Elías dejó la manta sobre la silla. «Me alegra». Hubo un silencio suave, no incómodo, uno de esos silencios que ya no separan, sino que acompañan. «Aquella mañana», dijo Valeria después, «cuando vine por primera vez, pensé que usted me diría que 4 hijos eran demasiado peso». Elías sostuvo su mirada. «Y yo pensé que, si te decía que sí demasiado pronto, creerías que te estaba recogiendo por lástima». Valeria sintió que algo tibio le subía al pecho. «Nunca fue lástima, ¿verdad?» «No», respondió él, «fue reconocimiento. Tú llegaste aquí con miedo, sí, pero también con la espalda recta. Y una mujer que todavía puede caminar así después de lo que ha vivido, no trae ruina a una casa, trae vida». Valeria bajó la vista un instante, vencida por una emoción serena, honda, casi dolorosa de tan buena.
Meses después, cuando la nieve empezó por fin a retirarse de las lomas y el Bermejo dejó de rugir como una amenaza constante, el valle ya no hablaba del molino como antes. Algunos seguían murmurando, claro, siempre hay almas demasiado pequeñas para aceptar la dicha ajena. Pero otros empezaron a mirar de otro modo, porque la evidencia tiene una fuerza que ni el prejuicio puede borrar para siempre. Veían a Tomás más erguido, a Clara con mejillas menos hundidas, a los gemelos corriendo como niños de verdad. Veían a Valeria con una paz nueva en los ojos. Veían a Elías menos solo, y entendieron, aunque no todos quisieran admitirlo, que el verdadero peligro nunca estuvo en el río ni en el hombre del molino. El verdadero peligro había estado en la indiferencia con que un pueblo entero había dejado a una madre al borde del invierno. Con el tiempo, la historia de la viuda y sus 4 hijos se volvió una de esas historias que pasan de boca en boca, pero no ya como escándalo, sino como lección, la lección de que a veces la misericordia no llega vestida como uno espera. A veces llega en forma de casa ruidosa, de hombre callado, de trabajo duro y de una puerta abierta justo cuando todo parecía perdido, porque el verdadero hogar no siempre es el lugar más cómodo. A veces es simplemente el sitio donde nadie te hace sentir que sobras. Y esa fue la verdadera victoria de Valeria. No solo haber salvado a sus hijos del frío, no solo haber encontrado techo, sino haber descubierto, junto al río que todos temían, que la dignidad no se mendiga, se reconoce, se sostiene, y cuando por fin encuentra un lugar donde puede respirar sin humillación, florece con una fuerza que termina haciendo callar hasta al valle entero.